El anterior año conocí un término un poco extravagante, Signal Transduction, que en español es transducción de señales. Buscando de qué va en Internet, encontré varias definiciones, algunas explicaciones y conceptos que apenas entendía, así que me fui a los gráficos. Y había muchas flechas, muchas abreviaturas y compuestos. Pero me quedó algo. Empecé a entender cómo las células piensan, porque las células no tienen cerebro, pero ¿cómo saben en qué momento deberían crecer? ¿Cómo saben cuándo duplicarse para regenerar tus heridas? ¿Cómo saben que la célula vecina es amiga o enemiga? Pues la célula tiene para cada estímulo una respuesta, y la vía de por medio es la transducción de señales. Y es muy compleja porque debe dar buenas respuestas. Ya ha llegado a esa complejidad con millones de años de evolución. Yo creo que lo entenderás mejor con un ejemplo. La insulina es una molécula mensajera, y el mensaje es ella misma. Cuando llega al receptor adecuado en la pared de una célula, el receptor se activa y llama al sustrato receptor para insulina, el IRS. El IRS ahora puede activar otras proteínas, que activan más y más proteínas. Y estas actúan directamente en tu ADN, metabolismo y desarrollo. Una de ellas es la protagonista de nuestro video, la mTOR o Mammalian Target of Rapamycin, una proteína que podría servir como interruptor del envejecimiento. Para no complicarnos, a la mTOR la llamaremos Mamerto. No, Herculano. Mejor algo corto como Pepe. Ahora sí, ¿qué hace Pepe? Pues Pepe es muy influyente. Activa el crecimiento celular, la reproducción y es paso intermedio en la respuesta inmune. Aunque no lo creas, todo esto hace que envejezcas. Para ilustrártelo, nuestras células tienen dos modos, el modo crecimiento y el modo supervivencia. El modo crecimiento se activa cuando hay alimento. La célula empieza a sintetizar varias moléculas para crecer y reproducirse, pues las condiciones son favorables para dejar descendencia. El proceso lleva al desgaste de maquinarias y uso de mucha energía. Esto es riesgoso pues da lugar a posibles fallos, algunos muy malos, que si son detectados llevan a la muerte celular para evitar que se propague. De lo contrario, empezaría el crecimiento a huevo no controlado en regla, o cáncer. Por el otro lado, el modo supervivencia es cuando la célula se ve en obligación de resistir a la muerte hasta encontrar condiciones favorables. Por ello, desactiva la síntesis de moléculas y varias funciones más, consumiendo energía al mínimo. Se dedica a reparar y activar la autofagia, un mecanismo que consiste en reciclar los componentes de la célula. Este último descubrimiento valió un premio Nobel. Debemos aclarar que hay mecanismos de crecimiento que solo se activan en abundancia, y otros de supervivencia que son sensibles solo a casos extremos. O sea, la célula alterna entre varios mecanismos de uno y otro según lo que tiene a la mano. No hay que tenerle mucho miedo al modo crecimiento, ya que adquirimos en la evolución varias formas de contrarrestar las fallas. Aún así no se solucionan el 100% de los problemas. De hecho, la acumulación de fallas es lo que vemos como envejecimiento, una degeneración continua debido a las fallas acumulándose. En fin, el modo crecer es modo envejecer, aunque lo hace a un ritmo muy lento porque tu cuerpo lo combate. A inicios del anterior siglo, se hicieron experimentos con monos rhesus para ver el efecto entre ambos modos. Al grupo del modo crecimiento le daban una dieta normal, y al otro grupo del modo supervivencia le daban una dieta límite, lo necesario para sobrevivir. Los resultados se describen por sí solos. Comparando dos monos de la misma edad, se puede notar la gran diferencia. Las imágenes originales tienen derechos de autor. Si quieres verlas, busca en Google restricción calórica monos rhesus. Se pensó por mucho tiempo que al limitar el alimento, las maquinarias moleculares no tenían con qué trabajar y por ello dejaban de desgastarse. Pero eso no tenía sentido, porque debería haber una forma de reparar o si no renovar las partes. Hoy sabemos que en realidad es culpa de Pepe, ya que es el interruptor con más influencia conocido. Cuando Pepe siente nutrientes o insulina, se activa el modo crecimiento. El problema es que Pepe es un poco mala voz y en este proceso inhibe las vías de reparación y reciclaje, incluso la vía de autodestrucción de emergencia. Por ello, cuando Pepe está inactivo se enciende el modo supervivencia y esto lleva a que se apaguen las funciones de crecimiento y empiece la reparación y reciclaje. Lo más probable es que ahora pienses en hacer restricción calórica para vivir más porque al final sueles comer menos, o eso parece. Recordemos las otras cosas que hacía Pepe. Al apagarlo de manera constante te puede causar infertilidad y vulnerable a la enfermedad. De hecho, así se ganó su nombre original. Pepe es la proteína objetivo de la rapamicina, y la rapamicina es un fármaco que apaga las defensas, pues Pepe está en la maduración de los linfocitos T. Esto no significa que reproducirse o defenderse sea malo, sino que el envejecimiento es un efecto secundario inevitable en nuestra búsqueda por persistir. Al parecer, la naturaleza quiere que vivamos bien o vivamos poco. Pero hay alternativas. Como ya desciframos el sistema,
es hora de hacer biohacking. Lo primero que tendrás que hacer es salir de tu sótano, pues se ha descubierto que hacer ejercicio aeróbico activa la AMPK, una proteína que entre otras cosas apaga a Pepe. Y como sabes, si Pepe está apagado, los mecanismos del modo supervivencia trabajarán para ti. Además, como la desactivación no se debe a la falta de nutrientes prolongada, los efectos secundarios son casi nulos. Si sabes alimentarte bien, más nutrientes que calorías, puedes aplicar una técnica ancestral muy pro llamada ayuno intermitente. Al someter tu cuerpo a ayuno, pones a trabajar los mecanismos de reparación y después del ayuno, repones los nutrientes. Ojo con reponer los nutrientes, la sopa no cuenta. Estas son todas las maneras en las que se activa Pepe, y estas son todas las maneras en las que actúa. Y en el modo supervivencia hay otras proteínas aparte de mamerto, digo, Pepe. Por ejemplo, las sirtuinas y las mismas AMKP. Las fuentes que utilicé están en la descripción y si no las entiendes, pues para eso hice el video. Suscríbete para más biología celular, molecular y pixel arts.